En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. El universo se investiga a sí mismo, y la vida es la forma que emplea el universo para su investigación. La flecha se da vuelta y se clava en sí misma, y el hombre es la punta de la flecha. Nos encerraba en un laberinto de versos el poeta Roberto Juarroz, y el laberinto particular que se han atrevido a encarar Javier Coronado Blázquez y su equipo es el de dilucidar qué es la materia oscura. Este joven investigador madrileño se graduó en física en la Universidad Complutense de Madrid, donde su trabajo de fin de grado sobre astrofísica de rayos gamma fue reconocido con la calificación de matrícula de honor. Cambió la Complutense por la Autónoma para cursar un máster en física teórica, recibiendo una formación mixta en astrofísica y física de partículas. Actualmente desarrolla su doctorado en el Instituto de Física Teórica, el único de España dedicado íntegramente a esta disciplina y uno de los centros más reconocidos a nivel mundial. Forma parte del grupo de investigación Damasco, acrónimo en inglés de materia oscura, astropartículas y cosmología. Y es miembro de las colaboraciones con el telescopio de la NASA Fermilab y del futuro CTA, actualmente en construcción, en La Palma y en Chile. Además, pertenece a los proyectos Multidark, que aglutina distintos grupos de investigación de materia oscura, y Dark Machines, que busca aplicar técnicas de Machine Learning a este campo. Prestemos mucha atención a todo lo que nos va a explicar Javier dentro de un área tremendamente desconocida para muchos, pero igualmente fascinante. Muchas gracias por estar con nosotros en la playa de la ciencia y muchas gracias también por invitarnos al Instituto de Física Teórica, al IFT, donde realizas tu tesis doctoral. Una tesis cuyo tema central es la materia oscura. ¿Cómo definirías este concepto? ¿Qué es esto de la materia oscura? Bueno, la materia oscura es básicamente la responsable de que estemos aquí. Dicho rápidamente, es una forma de materia, de masa, hasta donde sabemos, 5 veces más abundante que la materia que conocemos, de lo que estamos hechos tú, yo, este edificio y las estrellas, y todo lo que conocemos en el universo. No tenemos ni idea de lo que es. Sabemos lo que no es. Tenemos alguna idea de las propiedades que debe tener, por ejemplo, pues que interactúa gravitatoriamente, luego debe tener alguna clase de masa. Ni siquiera sabemos realmente si es una partícula. Creemos que sí, sobre todo porque históricamente cualquier problema que ha surgido nuevo en física lo ha arreglado una nueva partícula. Y al final lo que tenemos es el modelo que se llama lambda CDM, que significa con constante cosmológica, y CDM es Cold Dark Matter, es decir, materia oscura fría. Fría quiere decir que no tiene una velocidad o una energía muy alta y por tanto es fácil formar agregados de esa materia y que empiece a formar pues, galaxias, cúmulos de galaxias enteros, y eso es lo que favorece que las estrellas se formen. Si se forman estrellas se forman planetas, si se forman planetas se forman vida. Y hay muchísimos modelos ahora mismo, una plétora inmensa de ellos, desde 80 órdenes de magnitud en masa más o menos, desde partículas mucho más ligeras de lo que conocemos ahora mismo hasta agujeros negros de masas solares, y ahora mismo no tenemos ni idea de cuál es correcta y cuál no lo es. Son todas igualmente válidas. Cada uno tiene su modelo favorito, por supuesto. Cuando surgió todo esto, en los 70, hubo un artículo muy interesante que decía que se debía responder a 3 preguntas fundamentales, que es ¿qué es la materia oscura? ¿Dónde está? ¿Y cuánta hay? De esas 3 preguntas, la única que no hemos respondido es qué es. Es una cosa que seguimos sin saber. ¿Cuánta hay? Lo sabemos muy bien y con muchísima precisión. ¿Y cómo está distribuida? Hasta hace poco tiempo no lo sabíamos, pero hoy en día ya sí que tenemos una idea mucho más precisa. La pregunta que falta por responder es ¿qué es? Y a eso es a lo que me estoy intentando dedicar. ¿Y cómo se estudiaría o cómo se detectaría la materia oscura? ¿Cómo abordas tú este tipo de estudios? Pues existen 3 estrategias de búsqueda hoy en día, que se llaman la predicción, la detección directa y la detección indirecta. Yo me dedico a esta última, pero voy a contar otras 2 también rápidamente. La predicción es intentar generar esas partículas, por ejemplo, con choques en el acelerador de partículas de Ginebra, el LHC, intentando que con choques muy energéticos de partículas que conocemos puedan producirse reacciones que lleven a partículas que no hemos visto nunca o que desconocemos.
Lamentablemente, aquí de momento no hemos encontrado nada, pero obviamente estamos limitados por el propio experimento. Es un experimento que ni es perfecto ni llega a energías infinitas. Luego puede que simplemente las partículas las podamos producir, pero estén más allá de lo que llegamos hoy en día. Después está la detección directa. La detección directa asume en general lo que se llama el modelo WIMP, que es uno de los más populares hoy en día. Este modelo lo que dice es que la materia oscura son partículas masivas débilmente interactuantes con el modelo estándar, que son las partículas que conocemos. Es decir, por ejemplo, un electrón y un positrón, que son partículas muy comunes, interactúan entre sí de determinada manera con procesos que conocemos. Este tipo de partículas, la materia oscura, los WIMPs, pueden interactuar, por ejemplo, con un electrón, pero de forma muy débil, porque si interactúa de manera normal, lo habríamos visto ya. Como hay muchísima materia oscura, 5 veces más que materia ordinaria en el universo, están atravesando la Tierra billones, trillones, cuatrillones de partículas todos los segundos. Cada segundo hay un flujo inmenso de partículas pasando por nuestros propios cuerpos. Como interactúan muy débilmente, no sentimos nada, pero existe una probabilidad muy, muy pequeña de que una de esas partículas, por ejemplo, impacte con una partícula nuestra, ¿no? Entonces, lo que buscan los experimentos de detección directa es encontrar esa pequeña interacción, esa colisión, por ejemplo, con un neutrón, pues puedes detectar cómo el neutrón de pronto sale disparado sin que aparentemente nada lo explique, y con determinadas ecuaciones eres capaz de reconstruir las características de la partícula original. Uno de los detectores más avanzados del mundo en este aspecto está en Canfranc, aquí en España, en la frontera con Francia, en los Pirineos, y de momento no se ha obtenido ningún resultado, no se consigue encontrar nada fuera de lo común, pero necesitamos más datos, más experimentos y sobre todo más tiempo. Finalmente, la última estrategia es la detección indirecta, que es en la que yo trabajo además. Esta detección es parecida a la detección directa, pero no es exactamente igual. También trabaja, por ejemplo, con el modelo WIMP, con el modelo de partículas interactuantes, solo que lo que detectas son los subproductos de esa colisión que hemos hablado antes. Por ejemplo, tú tienes dos partículas de materia oscura, interactúan entre sí, y eso, por ejemplo, da lugar a partículas que conocemos, electrones, positrones, por poner un ejemplo. Esas partículas, de alguna manera, decaen en un montón de partículas y al final lo que nos dan son rayos gamma. Los rayos gamma son fotones, son luz, solo que de muy, muy alta energía. Hay muy pocas cosas en el universo que lleguen a producir ese tipo de energía. Esa radiación se puede recoger con telescopios espaciales, como por ejemplo Fermilab, que es en el que yo trabajo, o el futuro CTA, que va a ser una absoluta revolución en el campo. Con esos eventos reconstruidos, tú eres capaz de recuperar toda la información original de la partícula y poder saber sus propiedades. Esto obviamente suena muy bien. El problema es que tenemos un background, un fondo astrofísico enorme. Por ejemplo, púlsares, galaxias que están formando estrellas, agujeros negros supermasivos. Es muy complicado desentrañar y diferenciar la parte de la materia oscura de la parte puramente astrofísica. Un intento, por ejemplo, que se está aprovechando ahora es todo el tema del machine learning, del aprendizaje supervisado por computadores, para intentar tirarle ahí todos los datos, darle todos los eventos y que sean capaces de decir, puede que esto sea materia oscura y puede que esto no lo sea, y ser capaces ya de desentrañar así un poco el misterio. Y para todo esto, una cosa que ha sido absolutamente esencial son las simulaciones cosmológicas de N-cuerpos, que además son muy bonitas de ver. Estas simulaciones se hacen en superordenadores, se les tira todo lo que sabemos de física, de astrofísica, de cosmología, o lo que queremos saber al menos, y se deja evolucionar. Se deja evolucionar y se intenta recuperar el universo que conocemos y que podemos observar hoy en día. Una cosa que se vio rápidamente cuando se empezaron a hacer estas simulaciones es que si no metíamos esa componente de materia oscura, no se formaban galaxias. Es decir, no llegaba a formarse galaxias, por tanto no se formaban estrellas ni se formaban planetas. Como sabemos que todo eso existe, debe existir la materia oscura. Y en mi trabajo en particular esas simulaciones son absolutamente necesarias y vitales para predecir simplemente el flujo que esperamos o lo que deberíamos ver al fin y al cabo. Me lanzo con una pregunta típica del estudiante que se enfrenta a algo nuevo y complejo. Esto al final, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la aplicabilidad de este tipo de estudios y de la física teórica en general? Bueno, todos los que estamos en este negocio nos hemos enfrentado a esa pregunta desde siempre. Cuando se construyó el LHC, Ginebra, hubo un montón de gente que decía, pero ¿para qué os gastáis tantísimos miles de millones en construir esto? Cuando hay hambre en África, por ejemplo, que es una pregunta
muy legítima de hacer. Y la gente lo que no termina de comprender muchas veces, incluso los políticos, es que la ciencia sí que sirve para algo. Aparte de, por supuesto, responder a grandes preguntas de humanidad, lo cual siempre es interesante, al final revierte directamente en tecnología aplicable y en la economía, al fin y al cabo, en generar puestos de trabajo, en generar nuevas empresas y nuevas tecnologías. Y voy a poner unos cuantos ejemplos de esto muy rápidamente. A mí, uno de mis ejemplos favoritos es lo que se llama la técnica PET, de la tomografía por emisión de positrones. Y esto es muy sencillo. Cuando te van a hacer un escáner, lo que se hace es te colocan en una máquina, te bombardean con positrones, que estos chocan con electrones y generan rayos gamma. Y estos rayos gamma, que son como los de la materia oscura, se pueden detectar y con eso puedes hacer un mapa tridimensional de tu cuerpo o de la zona que estés interesado, y es una técnica que no es nada invasiva y es perfecta. Pues esto se basa en choque electrón-positrón. El positrón es la antipartícula del electrón, es decir, es antimateria. La antimateria suena a ciencia ficción, suena a una cosa súper extraña, y fue una propuesta teórica de los años 30 o de los años 40 del siglo pasado. Y claro, cuando la propuso Paul Dirac, se le echaron el cuello y dijeron que eso no tenía ningún sentido y que era una ida de olla suya. Y bueno, ahora, 70 años después, es una técnica que se utiliza en todos los hospitales. Otro ejemplo como este son los microondas. Todos hacemos palomitas en el microondas, calentamos un vaso de leche en el microondas. Los microondas se descubrieron por pura casualidad estudiando señales de origen extraterrestre, de origen extragaláctico incluso, y se vio que un científico llevaba una tableta de chocolate en la bata, se la dejó encima de la máquina que recogía ese tipo de señales, y cuando volvió estaba derretida. Sí, bueno. Pero la máquina no estaba caliente, y dijo, ¿por qué se ha derretido? Y descubrió que los microondas excitaban las moléculas de agua y por tanto se podía aplicar para calentar alimentos, algo tan sencillo como eso. Otro ejemplo muy bueno es el GPS. El GPS, que todos utilizamos, Google Maps para ir a algún sitio, por ejemplo, es un invento que necesita la relatividad general de Einstein. Sin relatividad general, el GPS tendría una precisión de casi 1 kilómetro. No tendría sentido orientarse con él porque no serviría para nada. En cambio, con una propuesta aparentemente súper teórica y que no servía para nada, casi 100 años después, lo que vemos es que lo usamos todos los días. Un último ejemplo de eso es los sensores CCDs, que son los que se utilizan en fotografía digital. Es una cosa que surgió en astrofísica, en astronomía, porque antes se utilizaban enormes placas fotográficas y había que examinarlas después a mano, uno a uno, para encontrar puntos de luz. Cuando se inventaron los CFDs, a finales de los 70, 80, se dieron cuenta de que podían digitalizar todo ese proceso con una resolución muchísimo mejor además. Y hoy en día todos tenemos en el móvil una cámara de esas. Así que estos son unos cuantos ejemplos de cómo la física teórica finalmente ha sido aplicada a nuestros días. Desde Stephen Hawking a José Luis Crespo, pues hay una extensa nómina de físicos que además llevaron o llevan a cabo actividades de divulgación científica. ¿Qué es lo que hace que haya tantos físicos divulgadores, o qué es lo que hace que haya tantos divulgadores que además son físicos? Bueno, es que yo creo que al final la física lo que hace es enseñarte a coger conceptos tremendamente complejos, tremendamente abstractos, e intentar condensarlos en algo muy simple, como por ejemplo una ecuación. La ecuación al final es la condensación muy simple de unos principios o unos procesos muy complicados. Y yo creo que la física te estructura la mente, en cierta manera, para divulgación, porque te enseña a comprender cosas que a ti mismo te resultan muy difíciles, y a base de machacarlas y verlas, terminan siendo no fáciles, pero al menos entendibles, y te predispone a ser capaz de transmitir ese conocimiento. Y David Hilbert, que no era físico, pero era matemático y prácticamente era físico, cuando expuso sus problemas de la matemática en el siglo pasado, en un congreso, dijo al público, miren, es que ustedes realmente no entienden algo hasta que no son capaces de salir a la calle y explicárselo a la primera persona que pase. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, porque al final tú puedes ir con tus colegas científicos a decirles, mira, yo sé esto, tal, tú como no te dedicas a esto no lo sabes, qué guay soy. Vale, pero hasta que no eres capaz de explicárselo a alguien de la calle y que ese alguien diga, ah, es cierto, claro, lo entiendo, y transmitirle además esa pasión, yo creo que no lo has entendido de verdad. ¿Cómo está la cuestión de género en el mundo de la física? ¿En qué porcentajes nos movemos de hombres y mujeres en esta área?
Bueno, la situación ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero estamos muy lejos de poder dejar de hablar de desigualdad de género en física, al menos. Hace muchos años, por supuesto, física era una carrera de hombres. No es que hubiera pocas mujeres, es que no había, simplemente. Hoy en día sigue siendo tradicionalmente una carrera de hombres, pero poco a poco esa situación va cambiando. Yo, por ejemplo, que he estudiado hace poco, la verdad es que había muchas chicas en clase, sinceramente. Yo te diría que en mi clase en particular prácticamente el 50%. Pero esa situación en general no es así, la verdad. Y un buen ejemplo de eso son lo que se llaman los diagramas de tijera. Es decir, tú cuando empiezas a ser estudiante puedes estar más o menos cerca de una paridad en sexo, digamos 50, digamos en la franja del 40-60, que es lo normal. ¿De acuerdo? Pero eso cuando tú estás estudiando. Luego para hacer el doctorado. Y ya en el paso a hacer el doctorado, lo normal es que haya ya menos mujeres que hombres. Bastante menos. De ahí, de los que terminan el doctorado, cada vez se abre más esa tijera, digamos. Se va separando el número de hombres del de mujeres. Después, en la etapa de postdoc, hay un cambio brutal. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente, si quieren ser madres, si deciden ser madres, lo van a ser entre, digamos, los 28 y los 32 años, en la edad media, que es precisamente la edad en la que se empieza a hacer los postdocs. Y por tanto, claro, hay muchas mujeres que deben renunciar a su carrera, por lo menos en parte, a esa etapa. Y después, si seguimos, la sangría es absoluta, porque ya pasamos a profesores titulares, catedráticos, rectores, y ahí sí que la desigualdad es increíble. Por ejemplo, en rectores, solo el 13% de los rectores son mujeres. Es decir, es una proporción de 9 a 1. Es una cosa absolutamente terrible. Y este problema, además, no es algo institucional, es algo que está, digamos, a nivel de calle, porque L'Oréal hizo una encuesta en el 2013, creo que fue, que le preguntó a científicos hombres de todas las edades si ellos pensaban que las mujeres estaban capacitadas para hacer física, ciencia en general, a los niveles más altos, a ser los expertos mundiales. Y el 63% dijeron que no, que en su opinión las mujeres no estaban capacitadas para la ciencia, por lo menos no para hacerla bien. Claro, entonces, con un dato así de demoledor, es que no se puede hacer nada realmente. Estamos tan lejos en ese sentido, simplemente a nivel educativo, que hay que empezar obviamente desde pequeños a meterle en la cabeza que las niñas son igualmente válidas para este tipo de cosas. Y un experimento también muy famoso que se hizo en Estados Unidos, se llamó el experimento John-Jennifer. Fue un experimento consistente en mandar a los laboratorios y cosas así del mundo científico, académico, mandar currículums de un hombre y una mujer con exactamente las mismas aptitudes, exactamente el mismo currículum, currículum falso, currículum muy bueno. Y en uno de ellos la persona se llamaba John y en el otro se llamaba Jennifer. Y veían que sistemáticamente a John le ofrecían muchas más oportunidades, mejor remuneradas, con más posibilidades de ascenso que a Jennifer. Cuando cambiaron esos dos currículums y pusieron solo la inicial J. y el apellido, se dieron cuenta de que las oportunidades eran básicamente la misma. Entonces, realmente permea hasta lo más profundo del ser humano la desigualdad en física. Y bueno, terminamos con una pregunta que ya viene siendo habitual en Science Beats. ¿Cuáles son los sueños o cuál es la idea que tiene acerca de su futuro Javier Coronado Blázquez? Bueno, mi sueño, obviamente, como cada uno que trabajamos en esto, es ser capaces de decir, la materia oscura es esto, exactamente esto. De paso, llevarme un premio Nobel a casa y retirarme, que no es una mala idea. Buen sueño. Pero bueno, es un sueño, por supuesto. Pero de forma realista, seguir trabajando en este campo, que la verdad es que me apasiona, es muy divertido, es maravilloso, conoces a un montón de gente con unas ideas brillantes, impresionantes, y ser capaz de vivir simplemente de la investigación. Pues te deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Javier. La materia oscura, algo tan abundante y tan relevante, una galaxia necesita materia oscura, no puede ser algo desconocido. ¿Dónde y cuántas son preguntas con respuesta? Pero ¿qué es la gran incógnita? A investigar en esta línea se dedica Javier Coronado Blázquez, quien espera poder contestar esta cuestión en algún momento. Para los escépticos, Javier tiene numerosos ejemplos de la aplicabilidad de la física, palpables y cotidianos. Someterse a un escáner médico, cocinar palomitas en el microondas o localizar un lugar mediante el GPS son acciones posibles gracias a ella. Como en la ciencia general, la desigualdad de género también es muy visible en esta área. Diagramas de tijera y sesgos tan evidentes como lamentable. Los cambios son necesarios a nivel institucional y también a nivel educativo.
Javier tiene grandes sueños y al mismo tiempo un enorme potencial para hacerlos realidad. Su capacidad para comprender aspectos tan complejos y además para ayudarnos a comprenderlos avalan sus cualidades como científico y, ¿por qué no?, como divulgador. Hacer de la física teórica y la materia oscura algo no fácil pero sí comprensible, como en esta entrevista, nos muestran que Javier tiene una chispa especial. Seguiremos la carrera de este jovencísimo investigador, quien sin duda tiene mucho que aportar a un área de tantísimo